Bueno, pues arrancamos con la 8ª entrega del programa ¿Y tú de quién eres? Esta vez con Montse Rayo Olmo, una paisana muy querida que, bueno, nos va a contar de quién es. Hola, Montse. Buenos días, Carlos. ¿Y tú de quién eres? Pues bueno, es un poco largo de contar, pero bueno, si tienes un poquito de tiempo, yo te lo cuento. Yo soy de Luis y de Antonia, dos personas que vinieron por Almagro en un momento dado de sus vidas, que pasaron por la plaza de Almagro, se enamoraron de Almagro. Y mi padre, que por entonces estaba en la comandancia de Ciudad Real de teniente, ejercía de teniente por entonces, se quedaron tan enamorados de Almagro que pidió traslado a Almagro. Bueno, pidió traslado, coincidió en el tiempo varias circunstancias. Primero esa, que se quedaron prendados, y luego otra circunstancia que estamos hablando del año 1976. Entonces había un barrio conflictivo que además estaba limitando con el cuartel de la Guardia Civil, y era un barrio habitado fundamentalmente por el pueblo, la etnia gitana, y en aquellos tiempos, bueno, pues eran unos tiempos todavía post dictadura, es decir, estábamos recién, y bueno, había unos conflictos fuertes, con lo cual el teniente coronel, el jefe de la comandancia, sabiendo y conociendo la diplomacia de la que hacía gala mi padre y su talante, pues decidió que aquello había que atajarlo de alguna manera, y eso iba a ser pidiéndole a mi padre que se trasladara a Almagro. Con lo cual concurrieron esas dos circunstancias. Y aquí vine yo con 15 añitos recién cumplidos, y me ocurrió como a mis padres, me enamoré de Almagro. ¿Y qué nos puedes contar de ese cambio de Ciudad Real a Almagro? Porque más con esa edad, imagino que se notaría. Sí, bueno, yo ya venía también, te digo, venía habituada, porque ahora la Guardia Civil viven de otra manera. Antes los guardias civiles eran guardias civiles las 24 horas del día, y entonces estaban disponibles en cualquier momento para que, bueno, pues ahora te traslado aquí, allá, en fin. Entonces nos movíamos bastante, unas veces por los ascensos y otras veces porque las circunstancias lo demandaban, el servicio se lo pedía y se trasladaba. Con lo cual yo te puedo decir que he tenido, he contado hasta 15 casas, he vivido hasta en 15 lugares, he vivido hasta en no sé si eran 13 o 14 localidades entre ciudades y pueblos pequeños. Yo nací en Vilajuiga, en Girona, o sea que imagínate si he rodado. Luego después vivimos en algunos sitios de Girona, luego a Lérida, luego a Andalucía, de Andalucía a Ciudad Real, y de Ciudad Real mi padre, cuando ascendió a capitán, pues ya también volvió a Andalucía. Te puedo contar que Ciudad Real entonces ahora tiene otro ver, pero en los años que te estoy diciendo, Ciudad Real era una capital no ya de segunda sino de cuarta división por lo menos. Las casitas eran, las recuerdo, muy, muy, muy bajitas, como las de un pueblo pequeño. Y bueno, pues imagínate, yo vivía en un segundo piso en la comandancia, y cuando me asomaba al balcón de mi casa yo veía todo Ciudad Real, o sea, se veía todo Ciudad Real desde allí, y no tenía ningún encanto Ciudad Real, no, históricamente me refiero, tiene otros encantos, y bueno, pero históricamente para mí llegar a Almagro fue como si me hubieran abierto las puertas del paraíso. O sea, yo no salía de mi asombro si una calle era bonita, la otra más, si la plaza era bonita, otra más, el pueblo blanco, encalado, la arquitectura, lo mismo, había un monumento que una arquitectura popular conservada, la forma de vida, esos patios cerrados,
con la higuera, el pozo, la parra, ¿sabes? Era una cosa, para mí fue espectacular. Y luego tuvo otro aliciente no menor, que fue tener los amigos, localizar a los amigos que localicé, que fueron el grupo de teatro Corral de Comedias. Ajá. El germen de lo que luego fue la compañía durante casi 30 o 30 y tantos años, Compañía Corrales de Comedias, y que ahora es Fundación Corrales de Comedias. Pues ese grupo de teatro Corral de Comedias, donde estaba Luis Maldonado, por ejemplo, que ha sido uno de los alcaldes de Almagro, bueno, y otros muchos amigos y que nos lo pasábamos fenomenal. Arturo creo que también estuvo. Pero Arturo es más joven. Yo creo que Arturo entró luego después, pero sí, me parece que también estuvo. Y bueno, estábamos muchísimos, es que te podría dar infinidad de nombres. Estaba Nieves Camino, estaba Ángel Molina de la pastelería, estaba Antonio Luis Micó, Mari Carmen Micó era de las pequeñas, es decir, había varios grupos. Otra amiga que era Mari Prado, no sé, Pedro Martín Romo, Lucas Villaverde, en fin. ¿Y qué hacíais en ese grupo? Bueno, pues... ¿Las reuniones en qué consistían? Esas reuniones eran fantásticas porque éramos un grupo de teatro aficionado dirigido por Celedonio Ramírez. Por Cele, sí. Nos dirigía por entonces. Y bueno, pues no, te puedo decir, para que te hagas una idea, que nuestro lugar de disfrute, de ocio, de trabajo también, porque ensayábamos también, eran los locales de San Bartolomé abajo, la cueva, que la habilitábamos, la trabajábamos, la limpiábamos, la encalábamos, hacíamos bailes, celebrábamos todo, hacíamos el Belén, allí también se hizo, y el Corral de Comedias. Ese era nuestro patio de recreo. Es decir, el Corral de Comedias estaba cerrado a cal y canto y quien lo disfrutábamos éramos nosotros porque ensayábamos ahí. Te puedo decir también que aquel grupo Corrales de Comedias, antes de que se iniciara el festival, antes de que siquiera se pensara en el Festival de Teatro Clásico, nosotros como grupo de teatro aficionado ya organizamos un encuentro de grupos de teatro juveniles aquí en el Corral de Comedias, y aquí se hizo Jesucristo Superstar, por ejemplo. O sea, por todo lo alto. Sí, estuvo fenomenal. Un grupo, además lo recuerdo especialmente, fue un grupo de teatro de Cádiz que lo hicieron fantástico. Estuvo estupendo. Qué curioso. Sí. Muy bien, la verdad es que muy innovador en su momento, y para algunos transgresor incluso. Sí, también a algunos les parecía que, bueno, aquello en aquellos tiempos era impensable, pero te voy a decir, era impensable en cualquier otro sitio que no fuera Almagro. En Almagro era normal que este grupo de chicos y de chicas se reuniera, hiciera todo esto en la cueva, en el Corral de Comedias, hicieran sus escenografías, etcétera. Salíamos de la provincia, incluso, perdón, de la comarca, o sea, que hemos representado, nos presentamos incluso al certamen de Lazarillo de Manzanares, que por entonces era, para nosotros, era Nova Más, en fin, que fuera de Almagro te podía parecer que era un desatino, pero claro, aquí en Almagro estaba contextualizado totalmente. Perfectamente. ¿Y dónde te llevó después la vida? Bueno, pues la vida luego después me lleva, pues mientras voy dependiendo de mis padres, me va llevando hacia Andalucía, como te digo. De aquí vamos a Andalucía. Mi padre asciende a capitán y bueno, pues ya ellos son de un pueblo de Jaén, que está equidistante entre Granada y Jaén, que se llama Noalejo, un pueblo históricamente muy interesante también.
es más pequeño, no es tan bonito, porque, bueno, es que Almagro tiene poco donde compararse. No tiene parangón. No tiene. Y bueno, pues yo terminé mis estudios de magisterio y, bueno, pues en un momento dado, pues yo me vengo a Almagro y, bueno, pues me caso aquí en Almagro y tengo 2 hijos aquí en Almagro, Alba y José Luis, y a partir de ahí ya yo ejerzo aquí mi vida totalmente al 100%. O sea, que fueron unos cuantos años, pocos años los que yo estuve separada de Almagro. A partir de que yo vengo en el 76, en cuanto terminé magisterio ya estaba aquí otra vez. De continuo, perenne. Sí, aquí. Y a echar raíces. Sí, con mis niños aquí y echaron. Sí. ¿Y la docencia cómo fue esa experiencia? Pues la docencia ha tenido sus momentos mejores y sus momentos más complicados. La docencia, yo empecé en un proyecto precioso que fue la Universidad Popular. La Universidad Popular fue un proyecto que inició Encarnación Asensio, Tana. Aquel proyecto fue también muy innovador y yo me presenté para ser profesora de educación de adultos. Me presenté a las convocatorias. Y bueno, pues en esas convocatorias llegué a entrar a dar clase en la Universidad Popular. Entonces ten en cuenta que el contenido era súper amplio porque no había ni asociaciones culturales ni había ningún otro organismo que generase cultura si no era desde la propia Universidad Popular. Con lo cual desde la Universidad Popular lo hacíamos todo. Entre otras cosas, pues se llevaba a cabo una revista y, bueno, pues yo le echaba una mano a Tana con la revista. Estaba en la editorial, en el equipo de redacción y, bueno, pues sobre todo con la página de la mujer, que por entonces era también un poquito peleaguda, es decir, que era feminista. Estamos hablando del año 80 y poco. Todavía lo de decir que era feminista, o sea, eso era como decir eres un bicho raro, sí. Total. Y bueno, pues llevaba aparte de la página de la mujer, pues ya te digo, colaboraba en el equipo de redacción. Esos años fueron muy bonitos, Carlos, fueron muy bonitos, tú que eres maestro. Imagínate sentarte con un grupo de mujeres que todavía las veo por la calle, bueno, muchas de ellas han fallecido ya. Teníamos un índice de analfabetismo elevadísimo. Íbamos por las casas animando a las mujeres, sobre todo, a los hombres también, pero sabíamos que había más mujeres que hombres analfabetos y también con otras problemáticas y queríamos que la mujer... Sacarlas de casa un poco. Exactamente. Queríamos sacarlas de casa. Entonces, no solamente hacer alfabetismo y sacarlas del analfabetismo, sino también hacer otro tipo de actividades que les generara otro tipo de emociones. Inquietudes. Eso es. Y luego fortalece mucho el tejido social, las relaciones entre ellas. Eso fue exactamente. El tejido entre ellas eran como una segunda familia. El grupo de mujeres de alfabetización eran como segundas familias, celebrábamos los cumpleaños, es decir, que estábamos aprendiendo. Y luego hazte idea de una señora que te llega, que no sabe ni leer ni escribir, y cuando trabajas, porque cuando ya son adultos tú sabes que a los adultos ya se nos queda el ritmo un poco más menguado, pero cuando después de 2 años te llega diciendo, ¿sabes que he dejado a mi hija una nota encima de la mesa diciéndole que me iba al mercado a comprar y ha sido capaz de leerlo y sabía mi hija dónde estaba? O sea, un momento de comunicación que para nosotros es una cosa tan cotidiana, en los años 80 era un hándicap para muchísimas mujeres de Almagro. Bueno, de Almagro y
de España, de España. prácticamente. Era un problema general. Exactamente, era una generación, eso sí que fue una generación perdida en todos los aspectos. Sufrieron una posguerra, se han llevado la parte peor, porque además ni tampoco han podido disfrutar de unas pensiones dignas ni nada. Entonces, aquel momento era un poco devolverles, ya no solamente estabas trabajando y te estaban pagando por un trabajo que, bueno, sino que estabas emocionalmente, estabas volcada en ese trabajo. Y luego yo creo que también reconforta el beneficio emocional de sentirte útil, de verlo, cómo lo aprovechan, esa oportunidad que nunca nadie les ha dado. Muchísimo, porque además yo todavía, a las que todavía quedan vivas y la veo por la calle, me dicen, mira mi maestra, Monse, mira mi maestra, ¿no? Y bueno, son unas señoras, pues que imagínate, ¿no? Pues la artrosis absolutamente invadido en las manos, o no sé, han sido muchas satisfacciones. Y bueno, luego también cuando fallecen también sientes pues que alguien querido se va, ¿no? Se ha ido. Claro, esa cercanía al final queda. ¿Y has trabajado con más, aparte de con adultos? Sí, ahí fueron muchos años trabajando en adultos, ya te digo, con muchísima ilusión. Trabajaba también con grupos de jóvenes, con el graduado escolar, que también era el otro... nocturno, famoso. Sí, exactamente, que también era otro hándicap, que era que llegaran a conseguir el graduado escolar y bueno, y también con mujeres jóvenes llevamos a cabo en el 92 el plan PEPA, el plan permanente, plan especial para adultas, para mujeres adultas jóvenes. Entonces, pues también ahí hubo un grupo de mujeres jóvenes que luego, pues la verdad, pues estaba Agustina, Juli, Ramona, en fin, un montón de Vicen, un montón de mujeres que son ahora pues más jóvenes que yo, ¿no? y que bueno, pues nos lo pasamos también muy bien, porque hicieron también un grupo, una piña estupenda. Y bueno, pues tuvimos ahí algún tema. Por entonces todavía los malos tratos no estaban contemplados. No había legislación al respecto, era una cosa como muy del ámbito privado y ya está, pues en el ámbito privado se quedaba. En su casa. Claro, y bueno, pues ahí me tienes a mí, por ejemplo, que un día, sin dar más nombres, pues me tuve que plantar en la puerta del aula a impedirle físicamente al marido que venía a agredir a una de mis alumnas, físicamente. No teníamos móviles entonces y entonces tuve que dar voces para que la persona que estaba cerca del teléfono llamara a la policía y viniera la policía allí a disuadir a este hombre de que no llevara a cabo su agresión. Pero ya te digo, mi cuerpo era el que estaba allí. Era la barrera, ¿sabes? Y bueno, yo creo que al tener un cuerpo tan grande también diría, a lo mejor tiene fuerza y todo. A lo mejor se defiende. Sí, llegaba hasta ese punto el momento histórico. O llegaba hasta el punto, por ejemplo, había una actividad que a ti como maestro también te gustará saber. Había una actividad muy, muy bonita, pero muy dura también. Una actividad que psicológicamente era que las mujeres volcaran en algún escrito, en un dibujo o en lo que sea, volcaran su estado de ánimo. Era una actividad que hacíamos. Cuando yo estoy revisando, pues todo es como si fuera una primera toma de contacto de ese alumnado, ¿no? Cuando yo estoy revisando todo eso y me encuentro porque claro, a las señoras que no sabían leer y escribir les dije, ¿hacéis un dibujo? Como que no sé dibujar. Bueno, coge el lápiz así. Figurativo. No he cogido un lápiz en mi vida, me da igual. Tú coge un lápiz y tú trata de hacer los garabatos que quieras.
Los tengo guardados en casa. Esto es un recuerdo para mí, exclusivamente para mí, porque me hizo una secuencia, me fue pidiendo papelillos, porque eran papelitos muy chiquititos, me fue pidiendo papelitos y me hizo una secuencia de una mujer maltratada. Yo cuando leí aquello se me caían así las lágrimas como puños. Estas son pues vivencias que te llevas y satisfacciones muchísimas. Como te digo, chicas jóvenes por entonces que se sacaron la graduada escolar y chicos jóvenes con los que todavía pues hablo por la calle, me recuerdan, yo les recuerdo y es muy... Luego después viene un momento políticamente incorrecto. En el año 96 entra una corporación municipal del Partido Popular que, pues viene a ser un poco como el caballo de Atila, que por donde pasó pues no creció hierba. Y tenían un poco, como ya te digo, yo me significaba como una mujer progresista, como una mujer de izquierdas, como una mujer feminista, como una mujer que era capaz, pues como te digo, de ponerme en la puerta del aula para que no pasara un tipo a pegarle a su mujer. Pues parece que a aquel alcalde que entró le molestaba yo. ¿Incomodabas? Mucho. Además, me habían avisado, fíjate, estaba avisada porque, claro, la gente del PP no toda compartía aquello, claro, lógicamente. Entonces, claro, estamos en un pueblo y hubo una persona a la que, bueno, de agradecer aquel aviso, estaba sobre aviso, pero yo no me resistía a pensar que aquello no podía ser, porque estábamos en plena democracia. Y yo me resistía a pensar. Y entonces me convocaron una y otra vez a que presentara mi currículum, a presentarme a concurso, a la plaza, una y otra vez. Yo podía haber denunciado desde aquel momento que yo era fija. Y sin embargo no lo hice porque les di la opción de que me valoraran. Claro. Y que me valoraran objetivamente. ¿Qué pasó? Pues que objetivamente yo fui, hasta 3 veces cambiaron el baremo, hasta 3 veces el baremo siempre salía yo como la que ganaba la plaza, ¿no? Por muchos motivos, por experiencia y por cursos, porque yo no he dejado de hacer cursos durante mi vida, nunca. Bueno, a resultas de aquello te resumo, la primera denuncia que hubo en la provincia de Ciudad Real por derechos fundamentales. Yo gané por discriminación política y se le condenó al Ayuntamiento de Almagro, se le condenó y además con el calificativo de mala fe, que actuaron conmigo en mala fe y contumaz rebeldía, porque no asumían que habían perdido aquel pleito porque era de justicia. Lo gané en el Defensor del Pueblo, incluso el rey, por entonces el emérito de ahora, escribí al rey y el rey también trasladó aquí al alcalde, le trasladó una misiva. Sí. No hicieron caso a nadie, ni siquiera al juez, o sea, el juez tuvo que venir, el secretario del juez, en fin, aquello fue memorable, tanto que parece ser que era un ejemplo de los que se ponía en derecho. En derecho, en caso de... Sí. Sí. Qué curioso. Sí. Bueno, si fueras americana a lo mejor tendrías una película. Bueno, tengo, a lo mejor como me estoy dedicando a escribir, a lo mejor tengo una biografía. Pues también Sí, da para escribir. Una autobiografía. Bueno, ahora estoy enredada en otra escritura, pero vamos. Y después de esto, pues nada, pues me fui a ejercer mi magisterio pues por otros ayuntamientos, el de Ciudad Real, el de Puerto Llano, en Llanos del Caudillo, y luego ya pues cuando ya pruebas la oposición, pues otro circuito, ya
y también en institutos. Bueno, te puedo decir que aquí en Almagro no me ha quedado nada más que por dar clase en el IES, en el que yo estudié, en el Clavero. En ese que yo estudié ha sido el único que me ha quedado por pisar. Muy bien. Y bueno, ya que has sacado el tema de tu producción escrita, ¿qué me puedes contar de eso? Bueno, pues mira, de eso te cuento. Te cuento la narración. ¿Dónde empieza? Eso. ¿Cuándo empiezas tú a escribir? Empiezo a escribir, el gusanillo de escribir lo tienes ahí. A mí me surge con muy pocos años, empiezo a participar en los concursos que hacen en el cole de poesía y los gano. Quizá tendría no más de 10 años cuando gané el primer concurso de poesía. O sea que eso es algo que tienes y que desarrollas en algún momento. Luego el tema de la escritura nunca lo voy abandonando porque voy haciendo poesía para mí. Entonces voy escribiendo mis poesías a lo largo de mi vida. Y luego también llega un momento en que hago otro tipo de escritura, que es cuando en los años 80, 90 soy corresponsal de Agencia F de esta zona. Y bueno, pues por entonces te puedo decir que los teletipos salían en eso que era una tira, ¿sabes? Que lo he visto en las películas. Pues eso. Entonces, bueno, mandábamos, tenía que ser una escritura muy, muy objetiva, muy, muy escueta y en pocas palabras decir volcar todo el contenido para que luego los suscriptores de la Agencia F pudiesen desarrollarlo. Exactamente, pudieran, pues si les parecía bien, pues enviar a uno ya especial o ya te encargaban algo más en profundidad. Ahí, por ejemplo, me vi también un día en un aprieto, porque claro, tenías que hacer entrevistas, y me vi un día en un aprieto fantástico, que me dicen, vete por el Palacio de Valparaíso, que hay allí un curso, un seminario, que está, en ese seminario están hablando de cosas interesantes, vete para allá y te enteras. Digo, pero bueno, ¿de qué tema es? Digo, pues vete para allá y ya lo vas viendo. Bueno, me voy para allá. Y cuando llego allí, digo, bueno, que vengo a hacer una entrevista. Ah, sí, vale, sí, enseguida sale, pum, sale, y sale Sirac. No sé si tú te acuerdas. No. Sí, Sirac. Sirac era un profesor de la universidad en Ciudad Real, de física, que estaba a punto de llevarse el Nobel. Sí, aquí lo tuvimos. Era una eminencia en física cuántica. Ya ves tú lo que yo sabía de física cuántica, que no tenía ni idea. Pero me dijeron, sí, a quien tienes que entrevistar es al profesor Sirac. Y allí en una esquinita del Palacio del Conde de Valparaíso, pues con la grabadora que llevábamos, pues le hice la entrevista a este hombre. Súper interesante, porque lo que él me contó está sucediendo ahora. Quiero decir, la velocidad a la que van todos estos aparatos, estas tecnologías, gracias en una parte muy, muy importante a la física cuántica. Y bueno, él ahora está desarrollando ese misterio que es que aparece una partícula en un punto de un tubo y desaparece en el recorrido de ese tubo y vuelve a aparecer, en el otro punto del tubo. Pues él está en esas cosas, se lo llevaron enseguida, ¿eh? Al poco del seminario, yo creo que al año siguiente de este seminario de aquí, se lo llevaron a Austria. Lo llamaron desde una universidad austriaca y desde entonces no ha vuelto por aquí, que yo sepa, vamos. ¿Y es joven? No lo conocía. Puede que sea mayor que yo. Poco mayor que yo.
no mucho mayor que yo, pero seguramente sí, continúa con la investigación. Le hice una entrevista, la última entrevista que yo le vi fue con el periodista no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, un programa que tenía que entrevistaba que como si cuando él en el futuro, cuando él ya no esté, Iñaki Gabilondo. Cuando yo ya no esté o algo así se llamaba, era como una serie de entrevistas. Eso es. Pues la última entrevista que le vi yo fue fue a entrevistarlo cuando yo ya no esté. Es decir, este hombre estuvo a punto de llevarse el Nobel por nada. Por nada, por una falta de tiempo ahí tonta, pero... Bueno. Sí. Y también me gustaría comentar, tu vida ha pasado mucho por Almagro y quizás lo has visto desarrollarse. Por ejemplo, a nivel patrimonial, ¿qué nos podrías contar de su evolución? Me consta que has estado o formas parte de una asociación. Bueno, no asociación, sí, plataforma. Digamos, ciudadana, sí. A ver, como ya te digo, el amor hacia Almagro viene de largo. Luego cuando hablábamos antes que me he quedado ahí atascada de la escritura. Es verdad. Me he quedado ahí atascada porque me enredo. No pasa nada. Yo sigo escribiendo y llega un momento, los poemas no dejo de hacerlos en la escuela. Cuando ahora va a salir en poco tiempo, presentaré en el pueblo de mis padres, voy a hacer la primera presentación y luego la segunda será aquí en Almagro, de mi poemario a lo largo de la vida que se va a llamar, ya me ha mandado hoy la maqueta definitiva, Vivir en verso. Y tiene 3 apartados que son poemas del alma, del mar y la tierra y de andar por la escuela. Entonces yo no he dejado nunca de hacer poesía en ninguno de esos 3 aspectos: aspecto sentimental, el aspecto patrimonial y el aspecto de andar por la escuela. A los chicos y a las chicas les he escrito multitud, los he ido dejando incluso en los colegios, no los he recogido, por eso podría tener muchísimos más. Y mi primera publicación fue estando en el Miguel de Cervantes, aquí en el cole, pues presenté al claustro un proyecto. Viene a enlazar con lo que me dices. El proyecto se llamó Mi pueblo me cuenta su historia. Un nombre muy bonito. Muy bonito. Y el proyecto consistía así, en síntesis, en que personas de Almagro, implicadas en el mundo del patrimonio de Almagro, colaborasen con este proyecto para poner a los niños, a ojos de los niños, poner en valor su pueblo. Es decir, los niños de Almagro no salían a ver este edificio que es, cuando se construyó, quién lo construyó, quién era la orden de Calatrava, eso no se hacía. Es decir, había que hacer un ejercicio. Yo ya había pedido muchas veces hacer lecciones de historia que estuvieran contextualizadas aquí en Almagro y lo he pedido incluso a nivel de instituto, es decir, que se hiciera una coordinadora que elaborara para todos los niveles unas como unas sesiones, ¿vale? Incluso se elaborara un manual adecuado a cada día. Entonces Mi pueblo me cuenta su historia, pues a cada uno de los cursos le organizaba una actividad diferente y cada uno iba a hacer una visita con un profesor diferente, con una persona diferente que le iba a animar. Mira, por ejemplo, te voy a poner ejemplo. Pedí la colaboración de Raúl, que era entonces del IES Calvín, el jefe de estudios. Le dije, mira, era el año de los Pokémon, quiero que me hagáis en el instituto te lo voy a explicar, quiero que cuando lleguen los chicos a tal sitio les salga un carlista, porque quiero explicar el carlismo en Almagro, lo quiero explicar a base de
que les salga que busquemos al carlista, ¿vale? Igual que buscaban los Pokémon, que busquemos al carlista. Vale, pues te lo hago, me lo hizo. Entonces estaba implicando ahí tecnología, estabas implicando un aula a un equipo, ¿vale? de otro centro, y luego pues te venía una profesora especialista en carlismo, y nos íbamos con las gorras carlistas que nos hicimos, nos íbamos a recorrer el pueblo buscando los hitos del carlismo en nuestro pueblo, ¿vale? Esa, por ponerte un ejemplo, así funcionó. Sí. Mi pueblo me cuenta su historia, así funcionaba, ¿no? Y aquello me lo aprobó la Junta, y la Junta lo subvencionó, el Ayuntamiento también lo apoyó, y quedó muy bien. Hasta ahí llegaba mi amor por el patrimonio histórico de Almagro. De día y de noche pensando qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, organizando, en fin. Y entonces llegó el momento en que se me ocurrió que para presentarles a los niños había un hito en aquel momento, que era el traslado de la Orden de Calatrava desde Carrión a Calatrava la Nueva, a la aldea. Pues ese hito, ese traslado, había que conmemorarlo, y aprovechando eso explicar a los niños lo que era la Orden de Calatrava. Y entonces escribí un relato histórico que luego después lo edité, puse un código QR, lo grabó Arturo y Consuelo Fernández, Consuelo, la que hace la teatro. secretaria, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el apellido. Sí, no me acuerdo. Consuelo Pérez. Bueno, pues ellos, y lo representamos con los niños, todo el colegio, en la UPE, ¿no? En el patio de la UPE, y les quedó, la verdad, una grabación tan estupenda que luego se hizo un código QR para niños que tuvieran dificultad de visión, para que lo escucharan, esa narración. Y también colaboró, por ejemplo, Justo Fernández, que por entonces, sigue siendo compositor, por entonces era el director de la coral. Es decir, impliqué a un montón de gente de su pueblo. Mi pueblo me cuenta su historia. Sí. Y luego tirar de lo propio, de gente local, que tenemos mucho talento. Hay mucho patrimonio personal, humano. Sí, exactamente. Hay mucho talento local que es hay que tirar de él, desarrollarlo, fomentarlo, y en todos los aspectos. Sí. Y luego después de eso, por circunstancias, pues caigo enferma. Me aborda un problema que me tienen que operar del corazón, me sobrevienen 2 cánceres, y me veo en casa. Imagínate, pues después de tanto batallar dando clases por ahí, de pronto te encuentras que estás pues enferma, tal, expectante de quimioterapia, pues en fin, de todo ese tema. Y entonces me siento en el sillón y pienso que hay un personaje que me daba vueltas a mí durante muchos años, que se había olvidado en Almagro, que Almagro no lo conocía, que no lo conocían nada más que 4 lo nombraban, y que ese era el que nos había dado y nos estaba dando de comer, que es el constructor del Corral de Comedias, Leonardo de Oviedo y de la Santa Cruz. Este señor, que yo creo que por motivos de su origen judeo-converso, de cristiano nuevo, por este origen es por lo que no ha sido debidamente recordado. Es decir, si tú pasas por una calle en la que ves un cartel que pone Don Leonardo de Oviedo y de la Santa Cruz, y te pone una baldosita que te explica que es el constructor del Corral de Comedias, dices, anda, pues esta calle se la han hecho a este hombre porque nos hizo el Corral de Comedias. Pues no hay ni calle, ni plaza, ni baldosilla, ni nada. O sea, sabemos quién es Diego de Almagro, que Diego de Almagro no nos ha dado de comer, y sin embargo no sabemos quién es Leonardo de Oviedo. ¿Cómo puede ser esto? Entonces me puse a escribir su vida con
con los 3 o 4 mimbres que tenía, construí un personaje y construí una ficción dentro de aquella época. Y bueno, pues la saqué. Se llama De dragones, de estrellas y del corral de ver y oír las comedias, que es una novela que recrea cómo se llevó a cabo esa construcción, pero de forma ficticia, porque, como ya te digo, son 4 las mimbres que tenemos de ese hombre, y no podemos saber nada más que el año de su construcción y 3 o 4 elementos que nos lleven a saber pues que es el dueño y que poco más. Termino y le interesa al director del Festival de Teatro de entonces, y me la presenta él, Nacho García, me la presenta en el marco del festival en 2019. En 2019 también, de pronto un día me viene una profesora de la King's College de Londres, que le interesa mucho mi novela, que le ha gustado mucho, que quiere que viaje a Londres, a la universidad, a presentarla, y que van a trabajar sus alumnos de hispánicas, que va a poner en marcha un grupo. Y bueno, pues imagínate, yo entonces ya estaba con la quimioterapia y bueno, la recibí pues porque era un momento muy singular, ¿no? Y muy especial. Y bueno, pues Mariví la estuvo trabajando con los alumnos de la King's College, de que vamos a dar una sorpresa, y bueno, iban a hacer algo con la de escenografía. Yo me había preparado ya todo, en la King's College ya me había reservado hotel, ya me habían mandado es decir, estaba invitada por la universidad, y vino la pandemia. Me lo olía por las fechas. Y nada, y ya a partir de ahí, bueno, pues presentaciones, digamos ya en un ámbito más reducido también por mis posibilidades físicas y esto. Pero vamos, bien, es una novela que me ha dado muchas satisfacciones porque gracias a ella sigo peleando. Vengo de reunión con el alcalde. Ya al otro le di, al que se acaba de ir, pues ya le di la lata en su día. Hay que hacerle una plaza a este hombre, a Leonardo de Oviedo. Tiene que tener una plaza digna de la obra que nos dejó, digna de eso. Y entonces la novela me está sirviendo para donde quiera que voy. Ariete. Eso, allí que va la solicitud. Y vengo ahora mismo de hablar con el señor alcalde nuevo, con Fran, y acabo de decirle lo mismo, ¿no? Que a este hombre, que bien está, que Diego de Almagro tenga su sitio, ni lo vamos a ensalzar como un héroe, o yo por lo menos creo que no hay ni que ensalzarlo como un héroe, ni dejarlo como un pordiosero tampoco. De villano, ¿no? Ni héroe ni villano. Eso es. Personaje de su tiempo. Eso es. Entonces, bueno, pero a mí me parece que un lugar preeminente que lo tiene que ocupar es don Leonardo de Oviedo. No sabemos cómo era físicamente, no sabemos cómo era. Bueno, esta presión sí conseguí del alcalde anterior que pusieran un alto relieve en el zaguán y se le hiciera un homenaje. Pero creo que aún nos quedamos ahí reducidos en esto. No, hay que sacarlo fuera, que los niños, las niñas y los niños cuando vayan por la calle puedan decir: Plaza de don Leonardo de Oviedo y de la Santa Cruz, que fue el constructor del corral de comedias de mi pueblo. Y aquí está. Eso es. Además, Almagro tiene una cosa muy bonita, y es que sobre todo en las calles del centro los baldosines tienen una ilustración. Eso es. Entonces, claro. La ilustración, ¿cuál iría? Está más clara que el agua. No hay que pensar mucho. Más clara que el agua. Y bueno, al hilo de lo que comentábamos antes sobre la plataforma en apoyo al patrimonio local, ¿cómo surge esa idea? Pues mira, esa idea surge lamentablemente, bueno, yo, como te digo, he estado en tratamiento varios años y un día voy caminando por Federico Relimpio, hacia Las Monjas,
y de pronto veo un camión, están sacando cuadros de las monjas y los están cargando en el camión. Y entonces veo que es que se están llevando los cuadros del convento de las monjas. Las monjas ya se habían ido y veo que se los están llevando, pero vamos, pues no, con nocturnidad, iba a decir con nocturnidad, no. Ni alevosía. Era de día y bueno, nadie les estaba poniendo un impedimento, es decir, allí no estaba el alcalde ni ninguna autoridad diciéndoles, oigan ustedes, ¿qué hacen ustedes llevándose un patrimonio que primero lo dejan ustedes ahí, después vamos a ver de quién es. Pero primero se queda eso ahí, primero los detengo y después, bueno, que me denuncien o lo que quieran, pero primero se queda eso ahí, y ahora se lo voy a precintar para que usted no pueda salir de ahí, no pueda sacar eso, y si no me lo llevo al ayuntamiento y lo meto bajo llave, y si un juez me dice que se lo tengo que devolver, se lo voy a devolver, pero mientras no me lo diga el juez, no, porque eso es patrimonio de este pueblo. ¿Y eso se puede demostrar? Sí, y se puede demostrar. Lo único que pasa es que hace falta una voluntad política. Vengo también de hablar eso con el alcalde, con Fran. Hace falta que haya una voluntad política de decir, bueno, vamos a empezar a hablar. Bueno, pues ese día veo eso y entonces, bueno, ¿cuál es mi ámbito? Mi ámbito son las redes sociales. Yo no puedo salir más allá de las redes sociales, no. Pero cuando lo pongo en redes sociales, eso empieza a pegar vuelcos y empieza la gente a interesarse, a indignarse como no puede ser de otra manera. Es decir, tenemos que sentir al pueblo como si fuera nuestra casa. Es decir, de nuestra casa no debe de salir nada, no puede salir nada. Quien no lo sienta así se está equivocando. Aunque haya nacido en Almagro, no es almagreño. Claro. Para ser almagreño no hace falta nacer aquí, hace falta querer a Almagro. Es lo único que se necesita. Entonces, en aquel momento pues hubo mucha gente que se puso en manos a la obra y bueno, pues creamos una plataforma ciudadana sin ningún tipo de color político, ningún tipo de color partidista. No, aquí lo único que interesa es Almagro, su patrimonio y nada más. Objetivo. Nada más, ese es el único objetivo. Quien lo conserve, quien lo proteja, si es este alcalde, como si es el que viene, da igual. Bueno, de los pasados no vamos a hablar porque si no podremos hasta llorar. ¿Sabes? Y si el problema sigue siendo el mismo. Sí, porque claro, cuando tú ves la casa de al lado de la librería Macondo, cuando tú ves la librería Macondo tan bonita, con esas vigas de madera, con esos soportes, con esas zapatas, cuando las ves con esa calidez. Y la pared desnuda del fondo. Claro, y cuando ves la pared de al lado, con que le han tirado la casa, que estaba perfecta, la tienda de Nicanor, que es que estaba perfecta, esa casa se podía haber conservado perfectamente, pero claro, para los fines que pretendía quien la compró, pues que había que tirarla para abajo. ¿Y qué han puesto ahí? Una caja Madrid que es un horror, que es un espanto, que es que desde que tiraron eso abajo y pusieron eso, es que dan ganas de llorar cuando pasas por allí. Luego ves la ferretería Carmona, por ejemplo, una preciosidad de tienda conservada. Y está con su publicidad con el letrero Philips. Cada vez que paso por ahí miro, porque se ven fotos de los años 50, 60, que ya lo tenía y lo conserva la familia. Sí, sí. Y muy bien, además lo conserva muy bien. Sí, sí. Y luego le hicieron obra, le salió una columna y la mantuvieron. Y la arreglaron. Y eso es poner en valor. Lo poquito que tú en tu casa te sale, lo pones en valor. Y sin embargo, yo no sé quién sería el dueño, casi ni me importa, pero ¿cómo se puede hacer eso? Es que no te duele Almagro, cuando haces eso no te duele Almagro, porque la tienda de Nicanor estaba muy bien conservada. Afortunadamente, ahora tenemos en la esquina que alguien ha comprado donde estaba lo del butano, los Tellez. Sí. Afortunadamente lo ha comprado un vecino de Almagro que
está haciendo... El propósito es el contrario. Exactamente. Totalmente el contrario. Es decir, que Pepe, Pepe que el de Toritrans, está haciendo junto, bueno, o asesorado con José Antonio Barrajón, con el Marqués, pues están llevando a cabo esa obra y, oye, te puedo decir que he estado ahí en la obra, están intentando sacar a flote todo lo más antiguo. Yo lo estuve viendo y un día le dije, digo, oye, yo me parece que esa muralla incluso puede ser medieval. En fin, están sacando todo. Esa casa la visité yo con una ruta de Almágora, de los patios, y es muy bonita porque se ve perfectamente cómo se ha ido adaptando, pues con las modas, con las familias crecen, menguan, tienes que ir haciendo reforma. Y se veía perfectamente desde el patio, te quedabas en el centro, mirabas alrededor y lo veías, el paso de las generaciones, perfectamente. Pues esas son la cara y la cruz. ¿Qué se puede hacer con el patrimonio de Almagro? Yo no puedo hacer nada, es que si no... Pues no te había quedado una caja Madrid más chula que nada si tú coges la tienda de Nicanor y la reformas un poquito y mantiene sus escaparates como tenía con los portones de madera. Claro. Y se nos han ido, se nos está yendo y se nos ha ido ya prácticamente, no nos queda nada más que Macondo y la tienda anterior que le queda la farolilla, si te fijas. Y poco más. Y poco más, Ferretería Carmona y todo lo demás ya nuevo. ¿Y para qué queremos algo nuevo? Para eso ya están los pueblos de al lado. Y luego las franquicias. Que eso ya es otra. Claro. Que perdemos la identidad. Sí, claro. Entonces, se trata de que si tenemos un pueblo singular, que mantenga su singularidad, que no nos dijeron que éramos conjunto histórico-artístico solo por el Corral de Comedia, solo por la plaza o por los 4 monumentos, ¿no? Era el entorno, era todo. Porque también había arquitectura popular, pero eso no lo ha entendido mucha gente. Hay rehabilitaciones de casa realmente premiables en Almagro, memorables en Almagro. No hace falta tampoco ser millonario, como es el caso del mexicano, ¿no? Tampoco. Si tienes una casita pequeña, seguro que en una casita pequeña te sale un resto o tienes la estructura de la casa manchega, que era casi ciega al exterior, la casa de labor, la casa humilde, casi al exterior era ciega. Entonces tenía el interior con su patio, con su pozo, su higuera, Pero bueno, a ver qué vamos consiguiendo. A ver si la gente se va concienciando. Y bueno, pues esa es la lucha. Hay una cosa que es necesaria, totalmente necesaria, que que ya se le planteó y que hoy se le he planteado también al alcalde, que es el plan especial. El plan especial al que obliga la ley. Cuando eres conjunto histórico-artístico, te obliga a que tengas una catalogación de todos los edificios y que, por ejemplo, en la casa que estamos, si se cataloga, pues se catalogará qué puedes y qué no puedes hacer con esta casa. No podrás tirar su patio, no podrás... Hombre, a lo mejor puedes edificar no sé qué parte, otra. Entonces, en ese plan especial es un poco... ahí veríamos la madurez de nuestros políticos, veríamos la madurez, la contemporaneidad de nuestros políticos y nuestra comunidad, si realmente nuestra comunidad está por mantener el patrimonio, porque tú no puedes luchar pretendiendo que el Corral de Comedia sea patrimonio de la humanidad si los alrededores... Si el entorno no lo favorece. Exactamente. O con la intención de, imagino, hay en el ayuntamiento una memoria, creo que está en urbanismo, que identifica qué edificios están protegidos y hacen una serie de recomendaciones sobre qué intervenciones se tendrían que hacer y cuáles no. Eso no está completo. Pero ni se cumple, y luego se incluyen, por ejemplo, edificios
que no tienen ningún interés. Y otros que sí lo tienen, la casa de la que hablábamos antes, no aparecía. Claro. Y luego hay intervenciones. Hay una casa en la calle Dominicas que tiene un mirador de forja. Pues la recomendación de esa memoria es que quite ese mirador de forja. Imagínate, yo no sé quién haría esa memoria, por Dios. Entonces, claro, dices, No, de lo poquito que queda de miradores de forja en Almagro, encima lo quitamos. Claro. Por eso lo suyo es que se haga un plan especial contemporáneo, ya con lo que tenemos, ya con lo que se ha tirado, pero que proteja lo que queda. Que proteja lo que queda. Que eso a alguien le puede escocer porque hay gente que es que no ve más allá de que hay que tirar esto desde abajo y ya está, y no ven otras cosas, ¿no? Habría que hacer ahí un ejercicio importante de compenetración, políticos y sociedad para poder llevar a cabo. Villanueva de los Infantes lo va a hacer. En Villanueva de los Infantes se está protegiendo más el patrimonio que Almagro. Almagro estamos como ese rico que no mira por el dinero y que lo derrocha. Tengo mucho, pero llega un momento que lo has derrochado y te has quedado sin él. Y cae por su propio peso. Eso es. Entonces, pues aquí pasa lo mismo. Villanueva de los Infantes no es tan, no tiene tanto turismo, tanto tirón como Almagro, pero se lo está trabajando. Y se lo está trabajando a base de proteger su patrimonio, proteger lo que tienen, poniéndolo en valor aún más. Y en Almagro no, en Almagro estamos comportándonos como si nos sobrara el patrimonio. Pues no, la calle La Feria ya ha perdido esa identidad, ya no es la calle La Feria. Ya es una calle que podía estar construida y luego es en cualquier pueblo de al lado. ¿Quién vive en la calle La Feria? Claro. Entonces, ya no es una calle de vecinos. Claro. Pero esto se va perdiendo poco a poco y bueno, pues yo sé que cuesta mucho trabajo mantener es que claro, tú como no lo tienes, pues oye, pues no puedes saber de qué va esto, de que es muy costoso, que no hay ayudas, ciertamente las comodidades, no, pero yo le puedo demostrar que una casa de Almagro se puede adecuar a tener las comodidades del siglo XXI y del XXII. La puedes adecuar y puedes mantenerlo, y eso se puede hacer. Y ahí tienes al mexicano y tienes tantos otros ejemplos. Bueno, incluso esta propia casa. Esta propia casa es un ejemplo de eso, ¿vale? Que no llega a ser eso tan grande, pero es una casa típica de Almagro que, bueno, se comporta de forma que se puede vivir perfectamente. Tú ahora mismo estás aquí, estás viendo unos techos abovedados que son del siglo XVII, estás viendo un vano que habría en esa época de la construcción y estás con un aparato de aire acondicionado. Estás en el siglo XXI perfectamente. Y muy a gusto. Y bueno, y así es como ha ido evolucionando Almagro a nivel patrimonial. Y a nivel social, me gustaría sobre todo centrarme en... Eres muy reivindicativa también en redes, aparte de por lo cultural, por lo patrimonial, también por lo feminista, digamos, por lo social. Me gustaría también saber qué has observado tú respecto a todo este cambio que hemos venido teniendo, o que considero yo, que creo que hemos cambiado en algo. Muchísimo. Almagro ha evolucionado muchísimo, porque desde que yo te digo de los años 80 ser un bicho raro cuando escribía en la página de La Mujer o cuando, lo que te digo, ¿no? Denunciabas por malos tratos así genéricamente y denunciabas esto en la revista Mirador, ¿no? Sí. Pues esto luego que me trajo consigo, me trajo aquella represalia, ¿no? Que te he contado. Entonces, tú ahora puedes ir por Almagro y ser una persona libre, absolutamente libre. Puedes tener la ideología que te dé la real de la gana y trabajar en el ayuntamiento o trabajar en cualquier ámbito público, que no vas a tener ninguna represalia por ello. O sea, imagínate si hemos cambiado, ¿no? Socialmente hemos cambiado a libertad. No tenemos malos tratos,
digamos así, generalizados. Sí, porque o normalizados. Eso es, o como una cosa periódica, que tengamos episodios. Los episodios supongo que serán muy puntuales, porque esto es una cosa que también pedía al ayuntamiento anterior y terminaron poniendo como localidad contra la violencia de género Almagro, y están los carteles que ya me gustaría que fueran más grandes, también te digo, Almagro contra la violencia de género. Pero bueno, tuvimos un episodio en los años 90, un episodio de una chica que murió, ¿no?, a manos de su pareja. Bueno, pues aquello ya no ha vuelto a suceder nada de esto, o sea que en ese aspecto luego vemos a la mujer ya muy implicada en todos los aspectos, y los hombres también haciendo los roles independientemente, porque te puedo decir que era cuando en los años 80 no había hombre que barriera la calle. El hombre que barría la calle le ponía una etiqueta, ya te digo, bien hermosa, ¿eh? Había muy pocos hombres que fueran capaces de cogerse el escobón y salir a la calle a barrer, muy poquitos, ¿eh? Y bueno, pues hubo un alcalde que, a pesar de que era amigo mío, tuve una discusión con él, porque le dije, oye, ¿cuándo va a venir la escoba barredora a barrer por los extrarradios del pueblo? ¿Cuándo barre? Porque no barre nada más que por 3 o 4 calles del centro. Y me dijo, oye, lo de barrer las casas de Almagro, las puertas de las casas de Almagro, se ha hecho toda la vida por las mujeres, que lo sigan haciendo las mujeres. Bueno, pues la discusión, te puedes imaginar. La discusión posterior no es cosa de las mujeres, pero de quién vive. Claro. En Almagro, ir al mercado un hombre era impensable, eran muy pocos los hombres, y por circunstancias, por viudo, por fin, era que una mujer tuviera un protagonismo, que saliera más allá. Bueno, pues se la podía poner un poco verde. En ese aspecto Almagro ha evolucionado 100%, 100%. ¿Y el teatro nos ha podido influir en eso? Pues yo creo que sí. Era una de las cosas que te iba a decir, que quizá el teatro, igual que te dije que no era raro, no se hacía raro ver en Almagro a una pandilla de chicos y chicas haciendo teatro, ensayando aquí y allá, organizando una fiesta, igual el teatro también nos ha ido trayendo otras contemporaneidades que a lo mejor no han llegado o no han calado tanto en otros sitios o tan pronto. Igual que la diversidad sexual. También el teatro, en ese sentido, nos ha hecho ver otras realidades. También, fíjate ahora se están prohibiendo obras. Sí. Noticia de ayer. Se están censurando obras del siglo de oro. ¿Quién lo iba a pensar? Y como nos descuidemos, no sé dónde vamos a llegar, pero vamos, a ningún sitio bueno. Si yo ahora, el otro día en redes sociales, ¿qué dices? Pues en redes sociales, pues oye, felicité al alcalde de ahora porque ha puesto una super bandera LGTBI en el ayuntamiento. Bueno, y la ha puesto al lado de las otras banderas, y que se ve. De las institucionales. Eso es, de las institucionales. Y que se ve, ¿no? Como el año pasado, que me quejé en redes sociales porque le pusieron una pequeña y por detrás del balcón, que apenas si se veía. Y me quejé de esto. Y entonces me decía una concejala ahora, me decía, Marta, entonces, ¿te parece bien la bandera? ¿Estás contenta con la bandera? ¿Dónde? Digo, perfecta, está en su sitio. Ojalá el resto del PP fuera tan ecuánime y fuera tan coherente con los tiempos, pero es que estamos viendo unos bandazos preocupantes. Nadie se quiere mojar y hay que ser políticamente correcto. Claro, pues nada, no hay que pensar que la vida es una, que respetando a los demás la viviremos mucho mejor y la viviremos todos en comunidad, y me puede aportar, todo el mundo me puede aportar algo, y a mí me debe de importar poco a quien ame quién, me debe de importar bien poco.
o si me importa, que me importe para bien. Claro. ¿Sabes? Porque quiera su bienestar. Exactamente. Que me importe para bien. Muy bien. Y bueno, pues si quieres vamos a ir terminando. Bueno, cuando tú digas. Para terminar me gustaría que dijeses en poquitas palabras qué aportas tú a Almagro. ¿O qué puedes aportar? ¿O seguir aportando? Yo, es que, no sé, esa es una pregunta un poco difícil, un poco complicada de responder. Y de resumir. Es bonita la pregunta. Yo creo que he dejado mucho de mí en los años que llevo viviendo en Almagro, en los años que he trabajado en Almagro. He dejado muchísimo de mí. Todo lo que he intentado hacer ha sido lo mejor y con el máximo cuidado y respeto posible, pero siempre pensando en que había que avanzar un paso más y que había que dar un paso más y que había que intentar equilibrar, igualar. Esto me ha llevado muchas horas de trabajo, muchas más de las que se me han podido pagar, eso también te digo. O sea que el querer algo, el estar interesado por algo, lo único que te lleva es a que tienes más horas de preocupación por eso, ¿no? Y esto, o de dedicación, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, cómo nos pasábamos horas en el equipo de redacción para sacar la revista, una revista que tuvo una tirada, Mirador tuvo una tirada estupenda, y era una revista en la que se veía reflejada la sociedad almagreña, ¿no? Y los progresos, era también un referente. Me he dejado muchas horas de trabajo, muchísimas horas de pensar en mis alumnos, de mis alumnas, de los mayores, los medianos, los pequeños, en todos. Y creo que puedo seguir dejando, no te voy a decir que, pero algo de literatura, que es lo único que ahora mismo puedo aportar al Almagro, que es dar la cara para seguir defendiendo causas sociales o causas del patrimonio, que no me importa que me sigan partiendo la cara, también te digo. No me importa, porque creo que todos tenemos que cumplir una labor social y si Dios te caen los clavos, si naciste para martillo, pídele a Dios que no te caigan los clavos del cielo, ¿no? O sea, si tu carácter es de luchar por las cosas que crees, pues oye, sí, como tengas motivos para luchar, vas a hacerlo. Y ya te digo, ya hoy he tenido la primera reunión con el alcalde sobre estos temas del patrimonio. Entonces todavía te queda. Sí. Luego, a nivel literario, pues el año pasado inicié, como sabes, Poetas en el Corral de Comedias, que tú estarás en esta segunda edición como poeta de Almagro, como un gran poeta de Almagro. Pues estoy tratando de hacer, digamos, estable esta organización e irla ampliando, ¿no? Ya este año he solicitado que sean 2 días para que podamos tener más tiempo y hacer más actividades los poetas, ¿no? Y bueno, pues intentaré dejar ese recuerdo literario y esta lucha, que sigo con ella mientras tenga fuerza para llevarla. Y por último, ¿qué te ha aportado a ti Almagro? Todo. Todo. Almagro, yo creo que si yo, como te he dicho, cuando yo vine con 15 años, yo desembarco en Almagro, a mí me para mi padre en el cuartel de la Guardia Civil y me dice: vete para la plaza, que verás qué bonito es el pueblo. Y enfilé la calle de la feria hacia abajo y fui viendo el pueblo, y cuando llego a la plaza, me quedé con la boca abierta, con 15 años. Realmente era como mis padres me lo habían descrito. Era una belleza de plaza tan singular que yo no había visto nunca.
Y luego conocer a los amigos que conocí, como ya te digo, Luis Maldonado, Mari Prado, toda la gente del grupo de teatro, y llevar a cabo esa actividad me han marcado. De hecho, bueno, pues te puedo decir también como primicia, pues que de la novela escribí una obra de teatro y hay una posible puesta en escena de esta obra de teatro, es decir que fíjate si me la ha aportado. El amor al patrimonio histórico me nace aquí, el amor al Magro me nace aquí, el amor a la historia, el amor a, ¿sabes? Entonces es mi otro pueblo. Yo tengo estos dos pueblos, tengo el corazón, afortunadamente soy de dos pueblos, uno se llama Noalejo y otro se llama Almagro. Pues muy bien. Bueno, pues con esto yo creo que muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, Carlos. Un placer conocerte. Igualmente.